Y entonces, para lo que vamos a trabajar, pues primero tenemos que ver la representación gráfica. Entonces, la representación gráfica de los conjuntos pues se hace por medio de diagramas de Venn o diagramas de Euler, ¿verdad? Como normalmente se le llama. Aquí pues se hace referencia a el conjunto universo y el conjunto del cual se está hablando, ¿verdad? Entonces, el conjunto universo es el que se suele representar por medio de un rectángulo. Entonces, ustedes vieron ahí en la figura, ¿verdad? El rectángulo representa a el conjunto universo. Y los conjuntos por una curva cerrada, es decir, un círculo, dentro de ese rectángulo. Y los elementos por puntos. Entonces, ahí pues todo lo que está marcado por puntos naranjas forman los elementos del conjunto universal. Y lo que está dentro del conjunto, ¿verdad? Son específicamente los elementos que también forman parte del universo, pero son específicamente pertenecientes a un conjunto específico. Entonces, aquí, por ejemplo, dice, supongamos de que desde el conjunto universal sean los elementos 1, 2, 3, 4, 5, que así se haya establecido. Y entonces se está diciendo que el conjunto A son los elementos 2 y 3, ¿sí? Entonces, ustedes observan de que el 2 y el 3 van a ir dentro de la circunferencia porque pertenecen al conjunto A. Y fuera ya no se escriben porque ya están escritos dentro del conjunto, por eso aquí están tachados. Y fuera del círculo, pero dentro del rectángulo, sí se escriben los números 1, 4 y 5. Entonces, ahí está. De esta manera es que normalmente pues se representan los conjuntos. Si no se estableciera un conjunto universal, entonces solamente utilizaríamos el círculo para representar a el conjunto del cual se nos esté describiendo. Bueno, pues les voy a pedir que tome captura y vamos a avanzar a la siguiente diapositiva para poder continuar. Ya, profe. Bien, muchas gracias. Entonces aquí pues observan ustedes también la gráfica de un conjunto, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí el conjunto universal son todas las letras del abecedario y el conjunto B pues están algunas letras. Entonces ustedes ven de que en el círculo entonces tenemos las letras del conjunto B y alrededor tenemos todas las letras que no estaban en el conjunto, ¿verdad? Y eso forma entonces la representación del conjunto B utilizando el conjunto universal. Bueno, entonces, disculpen ahí. Vamos a continuar. Entonces, por ejemplo, acá está el siguiente, ¿verdad? Clasificado, dice X tal que X es un número dígito. Entonces, si X es un número dígito, el conjunto universal entonces establece en los números 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y también el 0. Tuvo que haber ido al principio. Bueno, y el conjunto álgebra que son los elementos 5, 6, 7 y 8. Entonces, el 5, 6, 7 y 8 se escriben dentro del círculo, entonces este es el conjunto A. Entonces el 5, 6, 7 y 8 ya no se van a escribir en el rectángulo, solamente los otros elementos. El 1, 2, 3, 4, el 9 y el 0, ¿verdad? Entonces esa es la representación ahí de ese conjunto. Conjunto A. Entonces, pregunta hasta el momento.
¿Estamos claros entonces en cómo representar el conjunto utilizando conjunto universal y también el conjunto del que se hace mención? Sí, profe. Muy bien. Esto pues nos va a servir para lo siguiente que nos corresponde. Como le digo, si no se establece en relación el conjunto universal, entonces solamente se graficaría el diagrama circular, ¿verdad? Entonces, si solamente me dan el conjunto A, entonces yo solo haría el círculo para A, que no salió muy circular, ¿verdad? Pero entonces haría el círculo, coloco la letra A para representar que es el conjunto y ahí escribiría los elementos que pertenecen al conjunto y estaría ahí. Aquí se hace rectángulo porque se nos da referencia a un conjunto universal. Bueno, entonces ahora vamos a ver el complemento de un conjunto. Entonces, el complemento de un conjunto va bastante de la mano con la representación que estamos viendo. Entonces, dice que el complemento de un conjunto A son todos los elementos del conjunto universal que no pertenecen al conjunto A. El conjunto complemento se utiliza colocándole un apóstrofe a la letra de conjunto de mención. Entonces, aquí observan ustedes en la gráfica está representado el conjunto A y el conjunto universal. El conjunto A pues es todo lo que está dentro del círculo y está ahí pues marcado de blanco, ¿verdad? Y entonces el rectángulo en verde, todo lo que está en verde es el conjunto complemento, porque son los elementos del conjunto universal, pero que no pertenecen al conjunto A, ¿sí? Entonces, incluso la gráfica del conjunto complemento se va a ver de esa manera. El conjunto graficado en el interior del conjunto universal, escrito con sus elementos, ¿verdad? Los elementos que no están perteneciendo al conjunto afuera del conjunto A, pero dentro del rectángulo, y se pinta solo el contorno del rectángulo, ¿verdad? Sin pintar el círculo que está interior. Vamos a avanzar. Entonces, aquí pues está el siguiente ejemplo. Entonces, aquí está el conjunto universal U. Entonces son los elementos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. O sea, los números dígitos. Y el conjunto A son los elementos 0, 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces vean de que dentro del círculo, ahí pues está diciendo que ese es el conjunto A. Dentro del conjunto A se escriben los elementos que pertenecen a ese conjunto. Y yo la estrategia que normalmente pues utilizo es tachar, ¿sí? Los que pertenecen al conjunto. Y entonces fuera del círculo ya solo se escriben los elementos que quedaron pendientes. Y para pintar entonces el conjunto complemento, solo se pinta el contorno. Si tenemos que escribir el conjunto complemento, les colocamos A, complemento, colocando el apóstrofe, igual, y entre llaves se escriben los elementos. Bueno, entonces ahí están marcados. ¿Cuáles son los elementos que no pertenecen a A? Son 6, 7, 8 y 9. Entonces estamos ahí, no sé si estamos claros ahí con el conjunto complemento o tenemos alguna duda. No, profe, todo claro. No, claro, profe. Ok. Vamos a continuar ahí a las siguientes diapositivas. Y queda claro, ¿verdad?, de que pues el conjunto complemento es una de las operaciones que se hacen con los conjuntos. Bueno. Ahí pues hay algunas actividades. Esto si quieren ustedes le pueden tomar captura y hacerlo a forma de práctica, ¿verdad? Aunque igual pues está en la hoja de trabajo. Entonces ahora vamos a ver operaciones con conjuntos, ¿sí? Operaciones con conjuntos. ¿Qué operaciones vamos a ver aquí? La unión, la intersección, la diferencia simétrica, ¿verdad? Vamos a ver. Entonces, aquí pues dice, representa los siguientes conjuntos utilizando diagramas de Venn, ¿verdad? Esto pues es lo que ya, si se dan cuenta, aquí como no se están hablando de un conjunto universal, entonces únicamente aparece
la circunferencia, el nombre del conjunto y sus elementos escritos dentro, ¿verdad? Y aquí pues tenemos una forma descriptiva porque dice números menores que 6. Y sería ahí 1, 2, 3, 4, 5, ¿verdad? Si estamos hablando de números positivos. Y vocales, entonces sería A, E, I, O, U. Entonces pasa ahí por los tres formas, ¿verdad? A partir de acá, pues, es evidente que nosotros podemos tener el conjunto, ya sea la forma enumerativa o la forma por comprensión del conjunto, y nosotros tenemos que manejar ambas formas. Bueno, vamos a continuar. Entonces, la primera operación es la intersección de conjuntos. Dice que la intersección de dos conjuntos es otro conjunto formado solamente por los elementos que pertenecen a los dos conjuntos a la vez. El símbolo de la intersección, vean de que es una U invertida, ¿verdad? Entonces, dice aquí, por comprensión, se dice que A intersección B es X, tal que X pertenezca a A y también pertenezca a B. Gráficamente, pues observamos que están los dos círculos que se intersectan, ¿sí? Y la intersección se ubica en el centro, en la intersección de los dos círculos. Se marca cada uno de los conjuntos, se escribe la operación que se está representando y se debe de pintar, en este caso, el centro de esa operación. Bueno, vamos a avanzar ahí al siguiente, la siguiente diapositiva. Y entonces aquí tenemos esta operación. Dice, dado los siguientes conjuntos, hallar M intersección N. Entonces, M y N. Ven que el conjunto M está formado por la palabra murciélago y el conjunto N está formado por la palabra música. ¿Cuál es mi recomendación para poder operar la intersección? Subrayen todos los elementos que se repiten. Entonces ustedes ven que se repite la M, la U, la C, la I y la A. ¿Sí? Entonces el conjunto de intersección se escribe M intersección N igual, se abren llaves y se escriben los elementos que se repitieron. Y que son, entonces ya dije, M, U, C, I, A. Luego para la representación pues se trazan los dos círculos, ¿sí? Colocamos que en un lado pues va a estar el conjunto M, en el otro lado el conjunto N, y entonces lo primero que siempre, independientemente de qué operación sea, si es intersección, unión, diferencia o diferencia simétrica, lo primero que se va a escribir es lo que se repite, porque lo que se repite se escribe en el centro de la gráfica, ¿sí? Y luego se escribe lo que quedó de cada conjunto en su lado respectivo. Entonces, del lado M, vean de que quedó la R, la E, la L, la G y la O, que fueron entonces los que se escribieron acá. Y del conjunto N quedó la letra S. Entonces, muy importante. Aquí estamos pasando por dos procesos. Primero, la solución de la operación en forma descriptiva. Y luego la gráfica. ¿Qué lleva la gráfica? Los dos círculos, el nombre de cada conjunto, la escritura de la operación y en este caso que es intersección se pinta el centro. Me pregunto si estamos claros con la intersección o tenemos alguna duda con la intersección de conjuntos. Todo claro, Okay. Todo claro. Bien, vamos a avanzar y vamos a ir, aquí pues hay otro ejemplo, porque son tiempo pues voy a tratar de ir avanzando ahí un poco rápido, ¿verdad? Esto pues es algo que ustedes en algún momento ya trabajaron, entonces prácticamente es un repaso, ¿verdad? Ahora vamos con la unión de conjuntos. Entonces dice, la unión de dos conjuntos es otro conjunto formado por todos los elementos de ambos conjuntos. Es decir, es la reunión de los elementos de los dos conjuntos en uno solo llamado unión. Por forma de comprensión, pues se dice que entonces A unión B es igual a X tal que X pertenece a o pertenece al conjunto B. La gráfica entonces está ahí en los dos círculos, se nombra cada uno de los elementos, se escribe la operación y se pinta todo, ¿sí? Se pinta todo. Esa es la unión de conjuntos. Bueno,
Vamos entonces a ver el ejemplo de la unión de conjuntos. Entonces, tenemos aquí, dice, dado los siguientes conjuntos K y L, hallar K unión L. Entonces, el conjunto K está compuesto por los elementos 15, 16, 17 y 18. Y el segundo conjunto está compuesto por los elementos 19, 20, 21 y 22. Si se dan cuenta aquí, pues no hay marcado ningún elemento porque no se repite ningún elemento. Entonces, por eso no está subrayado. Y lo ideal, pues es, en el caso de que sean números, escribirlos en el orden. Entonces aquí, pues, como ya están ordenados, entonces escribimos 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Bueno, ¿qué pasaría, por ejemplo, que si en este conjunto también estuviera el número 19, por ejemplo? Entonces sería uno que se repetiría, ¿verdad? Entonces el 19 se escribiría en el centro y en el momento en que se escribe acá por la forma enumerativa, solo se anota una vez. No dos veces, sino solamente una vez. Bueno, pero como en este caso no hay elementos que se repiten, entonces al momento de la gráfica ustedes ven de que en el centro no hay nada, porque no hay ningún elemento que se haya repetido. Y entonces cada uno de los elementos se escribe en su lado respectivo y se pinta todo. Muy importante que entonces en su hoja de trabajo que ustedes van a realizar, debe de llevar cada uno de esos pasos, ¿verdad? La forma enumerativa y la forma gráfica, juntamente con lo que estamos diciendo. Con los nombres de cada conjunto, con el nombre de la operación y pintado de acuerdo a la operación que se está trabajando. ¿Dudas con la unión? No, profe. Vamos a avanzar. Entonces, por ejemplo, aquí miren. Dice, dado los siguientes conjuntos hallar. Entonces, C intersección D. ¿Qué vamos a hacer primero? Marcar lo que se repite. Está alfa, ¿qué otro más se repite? Y si se dan cuenta, los demás no se repiten. Entonces, en la intersección solo es lo que se repite. Entonces, C intersección D es igual a B y alfa. Bueno, entonces, dado los siguientes conjuntos, dice hallar. Ahora, unión. ¿Hay algún elemento que se repita? Si se dan cuenta, pues no se repiten, ¿verdad? Entonces, entonces escribiríamos ahí, sería el corazón, el cuadrito con la X, el cuadrito con el chequecito, el rombo, de ahí las flechas, ¿verdad? Y entonces ahí nos quedaría el conjunto unión de esos. Aquí lo que no estamos haciendo es graficar, ¿verdad? Pero la gráfica ya la tienen ustedes. Esa es la forma, por la forma enumerativa. Sí, enumerativa es cuando se coloca la operación y entre corchetes se escribe el resultado de la operación. ¿Dudas o preguntas hasta este punto? No, profe. Muy bien. Entonces vamos a pasar al siguiente. Y bueno, aquí pues para poder avanzar vamos a ir a la diferencia de conjuntos. Les dice la diferencia de los conjuntos A menos B. Es la operación que nos permite crear un nuevo conjunto que agrupe a todos los elementos de A que no pertenecen a B. En este caso porque estamos diciendo A menos B. Es igual a X tal que X pertenece a y X no pertenece a B. Vean de que aquí hay dos gráficas diferentes. A diferencia de la unión y la intersección, que son operaciones conmutativas, la diferencia de conjuntos no es conmutativa. No es lo mismo resolver A menos B que resolver B menos A. Ustedes gráficamente observan que se pinta un lado diferente. ¿Por qué? Porque entonces, si estamos hablando de ya sea de cada uno de los conjuntos, vean que solamente se va a pintar el lado del primer conjunto en mención. Y solo el lado que no se repite. Por eso el centro no se pinta. Solamente uno de los extremos. ¿De acuerdo? Al conjunto. Vamos a ver el ejemplo. Entonces dice, dado los siguientes conjuntos, hallar. Entonces la diferencia, A menos B y B menos A.
¿Qué es lo primero que vamos a hacer? Marquemos los elementos que se repiten. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? Está el 8, está el 9 y está el 10. Entonces, si yo digo A menos B, lo que yo voy a escribir son los elementos que no se repiten en A. Bueno, ¿cuáles son los elementos que no se repitieron en A? 11, 12 y 13. 11, 12 y 13. Y ahí ya está resuelta la operación de A menos B, ¿sí? Ahora, si dijera B menos A, sería los elementos que no se repitieron en B. ¿Qué elementos no se repitieron en B? 5, 6 y 7. 5, 6 y 7. Bueno, vamos a graficar, por ejemplo, B menos A. Entonces, inicio por escribir la operación que voy a graficar. Escribo en orden alfabético de preferencia el nombre de los conjuntos como van a estar. Entonces, A y B. Bueno, entonces, en el centro se van a escribir los elementos que se repiten. ¿Qué elementos son los que se repiten? 8, 9 y 10. 8, 9 y 10. En el lado de A, vamos a escribir lo que no se repitió de A, que es el 11, el 12 y el 13. Y en el lado de B vamos a escribir lo que no se repite de B, que es 5, 6 y 7. Y por último lo que queda es pintar, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que voy a pintar? El lado de B que no se repite. Eso es todo lo de B excepto C. ¿Por qué estoy pintando B? Porque la primera letra que está escrita en mi operación de diferencia es la letra B. ¿Sí? Si tuviéramos, por ejemplo, en cambio, lo voy a hacer por acá, tal vez un poco más pequeño. Si tuviéramos que graficar A menos B, pues haríamos las dos circunferencias. ¿Sí? Perdonen que no está totalmente circular, pero me cuesta hacerlo solo así. Escribo en orden, ¿verdad? Este sería A y este sería B. En el centro, los elementos que se repiten, 8, 9 y 10. Si se dan cuenta, toda la estructura es la misma. Lo que cambia en la operación, y por eso es que se tiene que escribir la operación y se tiene que pintar, es lo que pintamos. Entonces, ahora, ¿cuál es la letra que está de primero? A. Entonces, ¿cuál es la letra que vamos a pintar? El lado de A, excepto el centro. Entonces, vean la diferencia, ¿verdad? Así es como quedaría cada una de las gráficas, tanto en A, diferencia B, como en B, diferencia A. Bueno, estamos ahí. No sé si hay alguna duda antes de finalizar. Que se llamaba ese conjunto. ¿Cómo? ¿Cómo dijo que se llamaba ese tipo de conjunto? Es diferencia. Bueno, profe. Muy bien. Entonces, me voy a pausar y voy a colocar la hoja de trabajo número 4 y vamos a hacer aclaración de algunas dudas que hayan en la hoja. Entonces, hoja de trabajo número 5 dice resuelva lo que se le indica en cada inciso. Entonces, primero comienza por sean los conjuntos. Bueno, entonces dice, miren, el conjunto A dice que X es par menor que 10. Entonces, vamos a colocar aquí los conjuntos. Si ustedes quieren, pues los anotan. Si no, pues ya ustedes ven. Entonces, conjunto A. ¿Qué números pares son menores que 10? Entonces, comenzamos, sería el 0, lo consideramos par. 0, 2, 4, 6 y el número 8. ¿Sí? Menores que 10. Bueno, el conjunto, ahora el conjunto B. Dice, X es el divisor de 12. Bueno, ¿qué elementos entonces conformarían al conjunto B? 1, 2, 3, 4, 6 y 12. Muy bien.
1, 2, 3, 4, 6 y 12. Bueno, vamos entonces ahora, dice, X pertenece, vean de que dice que pertenece al conjunto universo. Entonces, del conjunto universo tenemos los números del 0 al 18. Y dice que X es menor que 6. Entonces, ¿cuáles son los números menores que 6? Si fuera mi hija, le diría que no. Bien. Ahora, dice que el conjunto D son los números que están en, que 2 es menor a X y X es menor o igual a 6. Eso quiere decir de que vamos a iniciar. Como es menor, no es menor igual, entonces no tomamos en cuenta el 2. Comenzamos en el número que le sigue. ¿Qué número le sigue a 2? 3. 3. Y como llega a menor igual, entonces el 6 sí se va a tomar en cuenta. Entonces sería 3, 4, 5 y también el número 6 por este símbolo igual que tiene. ¿Sí? Ahora vamos con el conjunto E. Dice, X es un dígito. ¿Cuáles son los números dígitos? Son los números del 0 al 9. Esos son dígitos. Entonces, E es igual. Entonces, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 son números dígitos. Ahora tenemos el conjunto F. Dice que X es mayor a 13. Entonces, mayor a 13, comenzamos en el número que le sigue a 13. 14. 15, 16, 17 y 18. ¿Por qué va a finalizar en 18? Porque dice que pertenece al conjunto universal. Y el conjunto universal se lo lleva hasta 18. Y por último, el conjunto G. Dice X es par mayor que 10. Entonces, números pares que son mayores a 10. 12, 14, 16 y 18. Muy bien. Entonces, ahí ya traducimos, ¿verdad? La forma por comprensión a la forma enumerativa. Ya con estas formas enumerativas, entonces ustedes tienen que hacer lo que dice en el siguiente apartado. Dice resolver en hojas de cuadrícula las siguientes operaciones con conjuntos de forma descriptiva y de forma gráfica. ¿Sí? Entonces, ahí hay 16 operaciones para hacer. Recuerden que deben de tener la forma enumerativa, la forma descriptiva y de forma gráfica. Por ejemplo, si tuviéramos el primer conjunto, voy a hacer para que ustedes vean, ¿verdad? Entonces, A unión B. Entonces, la forma descriptiva es escribir todos los elementos. Entonces, ¿qué elementos se repiten en A y B? Está, bueno, está el 2, 4, 4, 6, está el 6. Esto quiere decir que eso solamente lo voy a escribir una vez y voy a ir en orden. Entonces sería 1, 0, 1, 2, 3, 4, 5 no hay. El siguiente sería 6. El siguiente sería 8 y el siguiente 12. Esta forma el conjunto unión. Ahora vamos con la gráfica. ¿Sí? Entonces, esa es forma descriptiva y luego forma gráfica. Disculpen ahí yo espero que ustedes tal vez tomen un objeto circular para hacer esos círculos ustedes, porque miren que, pero por tiempo, ¿no? Entonces, coloco A y B, coloco la operación A unión B, y en el centro van los elementos que se repiten. ¿Cuáles son los elementos que se repiten? El 2, el 4 y el 6. Bueno, entonces, ahora, ¿qué elementos no se repiten en el conjunto A? 0 y 8. Bien, el 0 y el 8. ¿Y qué elementos no se repiten en B? El 1, 1, 3 y 3 y 12. Ahora, mi recomendación es que para cada conjunto copien ustedes los conjuntos que van a utilizar.
para que puedan utilizar este método de marcar los elementos, ¿verdad? Y así se les haga más fácil qué es lo que va en el centro, qué va a los lados, cómo resolver su operación. Y por último, en la gráfica, pues ya solamente pinta. Como es unión, entonces pintamos todo. ¿Sí? En unión se pinta todo. Y ahí está. Eso es lo que debe de llevar cada uno de los ejercicios, ¿verdad? Forma descriptiva y forma gráfica. Con cada uno de ellos. ¿Estamos claros? ¿Hay alguna duda? No, profe, todo claro. Todo claro, profe. Muy bien. Entonces, así pues vamos a estar finalizando el día de hoy. Yo les deseo que tengan un excelente día. Y entonces nos vemos en la próxima clase. Adiós, profe. Adiós, profe.